Cuba está bajo asedio, digamos, básicamente, lo sabemos, históricamente bloqueado a nivel sanciones económicas y envío en lo último, envío de petróleo y combustible por parte de Estados Unidos y a nivel de sanciones internacionales, pero en lo último y lo más interesante para destacar es la acusación, la imputación formal de Raúl Castro, dirigente y líder de la Revolución Cubana, más allá de que hoy en día no esté al frente del gobierno, ni mucho menos, 94 años tiene, en Estados Unidos, a partir de la acusación del derribo de 2 avionetas en el año 94, 2 avionetas civiles desarmadas de Estados Unidos, 2 avionetas Cessna, por parte de avionetas cubanas. Y la prueba por la cual lo acusan, es la primera vez que acusan a un líder importante de la Revolución Cubana en Estados Unidos, y la excusa por cual lo imputan, o la prueba por la cual lo imputan, es un supuesto audio de Raúl Castro diciendo: cuando aparezcan esas avionetas en el mar, derríbenlas. Esto fue en el año 94. En ese momento Raúl Castro era ministro de Defensa, entonces lo acusan por ser parte de la cadena al mando que toma la decisión del derribo de estas avionetas. Más allá de la causa judicial en particular, cuento esto porque se empieza a leer, y de hecho hay mensajes incluso por parte de la Casa Blanca en las últimas horas, donde dan a entender que los enemigos de América, o de Estados Unidos como ellos entienden América, fueron neutralizados por el presidente Donald Trump. De hecho tenemos la imagen ahí, si la podemos compartir, está bueno que ya la vean mientras yo cuento. Esto es la cuenta oficial de la Casa Blanca que comparte esta imagen, y entonces muestran a Maduro arrestado, a Jamenei asesinado, a Abu Bilal al-Minuki asesinado, parte de ISIS, y a Raúl Castro en este caso indicted, dice, o sea, es decir, imputado. Que los ponga al mismo nivel habla ya de una intencionalidad, pero además digo esto porque también salió a responder Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, en las últimas horas, a responder que la imputación sobre Raúl Castro es también una estrategia, es parte de una estrategia de intervención de Estados Unidos, que es la que ya aplicó con Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero de este año, cuando a partir de la acusación de narcoterrorista y que de ser líder del cártel de los Soles y demás, que después se muestra que dicen, bueno, al final no era narcoterrorismo, no era el cártel de los Soles, pero sí lo acusan igual formalmente y está preso en Estados Unidos por esta causa. Entonces Estados Unidos interviene en el territorio venezolano el 3 de enero y se lleva secuestrado a Nicolás Maduro, y dice Díaz-Canel, el presidente cubano ahora, esta acusación, esta imputación formal en Estados Unidos es la punta de lanza o la primera excusa que utiliza el gobierno de Estados Unidos para después eventualmente justificar una intervención territorial sobre Cuba. Y entonces la versión que corre, por lo menos desde enero hasta esta parte, todos los días se vuelve a hablar si es o no posible que intervengan militarmente sobre Cuba Estados Unidos. Cobra fuerza la posibilidad de que esto ocurra. Sabemos que hay fuerzas militares desplegadas en el Mar Caribe cercano a Cuba y que están amenazadoramente ahí apostadas. La última tiene que ver con Uruguay. ¿Uruguay? Sí. ¿Es el portaaviones? Lateralmente. El portaaviones Nimitz, el portaaviones al cual Yamandu Orsi se subió alegremente hace poco tiempo. Yo me estoy ganando un montón de enemistades, pero bueno, es una realidad. O sea, se subió alegremente, probablemente presionado y no pudo evitarlo. Qué presionado que acá estuvo. no se habla con miedo, acá se habla El con la portaaviones Nimitz está en este momento llegando, fue saludado por el Comando Sur. El Comando Sur, históricamente, tristemente célebre Comando Sur, es la parte del ejército que se encarga de Latinoamérica, lo que ellos conocen como su patio trasero. Históricamente se ha ocupado de desplegar sus fuerzas militares en la región, y en este momento celebró el Comando Sur. También tenemos ahí un tuit, una imagen con la cual las últimas horas el Comando Sur le dio la bienvenida, calurosa bienvenida al portaaviones Nimitz por llegar al Mar Caribe y apostarse. Recordemos que el año pasado el portaaviones Gerald Ford, otro portaaviones, se había apostado frente a Venezuela amenazadoramente antes de secuestrar a Maduro, y finalmente utilizaron la vía de la intervención militar sobre Venezuela para llevarse no para repeler al gobierno, de hecho encontraron su Delcy Rodríguez, sino para secuestrar a Maduro. Digo todo esto porque en este momento tenemos entre Cuba y Estados Unidos una tensión latente y muy fuerte, más allá de diálogos y de conversaciones. La semana pasada, y ahí me voy un poquito más al tiempo, pero no mucho, el director de la CIA, ¿sí? El director del Servicio de Inteligencia norteamericano, viajó a Cuba y se reunió en La Habana con autoridades cubanas, entre otras con el Cangrejo. ¿Sabés quién es el Cangrejo? No. Ahora voy a decir por qué le dicen el Tampoco Cangrejo. me acuerdo quién es el director de la CIA, lo veo. John Radcliffe. Muy perfil bajo.
A diferencia sí, de Kash Patel, sí, que es el del FBI. muy perfil bajo. Kash Patel, que con algunos temas internos y algunos problemas también con la prensa y demás. John Ratcliffe viajó a Cuba, se reunió en La Habana con, entre otras autoridades cubanas, con el Cangrejo. El Cangrejo es Raúl Guillermo Castro, es el nieto de Raúl Castro y es quien fue, es coronel del ejército. Le dicen Cangrejo porque tiene un problema en una mano, como yo. Así que le dicen Cangrejo por eso. Sí, le dicen Cangrejo por eso. Es parte del Ministerio del Interior cubano, es coronel. Él fue desde muy chico muy apegado a su abuelo y fue quien ejerció como guardia de seguridad, como guardaespaldas de Raúl Castro durante muchísimos años. No sé si ahora lo sigue haciendo, pero tiene un rol muy importante, por un lado, en la estructura familiar y por otro lado en la estructura gubernamental de Cuba, al punto de que también es controlador, dicen algunos, de GAESA. GAESA es la corporación estatal que maneja la mayoría de las empresas públicas y los negocios en Cuba, incluido cuestiones turísticas, hoteles y demás. Para quienes están en contra de Cuba o la revolución cubana o el socialismo cubano, esta es la corporación que le sustrae todos los recursos y que no le llegan a los cubanos, sino que se lo queda la familia Castro y los que están al frente del mando de la isla. Para los que es de la isla, no, es los que manejan la economía centralizada y la distribución de los recursos allí. Digo esto porque existe, GAESA existe, no es que no existe, pero bueno, es acusada y denunciada internacionalmente. John Ratcliffe se reúne con... Para vos, la verdad, está más acercado a quién, de lo que acusan a quién, de Gaesa. Es intermedia. Recomiendo leer, mira, ya me lo preguntás, no, para mí es intermedia la realidad, y en ese Por sentido, eso, pero digo... hay algo ahí, la verdad está en el medio. No es que la verdad esté en el medio, digamos. Está claro que los recursos económicos mayoritarios que se han concentrado en Cuba, que en estos últimos tiempos no están llegando igual, fueron a parar a algunas manos, que hay una élite que tiene una vida mucho mejor que el resto de la población. Es muy minoritaria, la desigualdad en Cuba es muy diferente a lo que es en el resto de los países capitalistas. En ese sentido recomiendo mucho un artículo extenso, pero no tanto, que se llama En la Casa de las Ideas, se llama el portal, que escribe Leonardo Padura, el escritor que escribió, entre otros, El hombre que amaba a los perros, sobre la vida de Trotsky, el asesinato de Trotsky y demás. Es un escritor cubano muy reconocido internacionalmente, que elige vivir ahí en Matanzas, en Cuba, sigue viviendo en Cuba, más allá de que obviamente él recibe dinero de sus libros a nivel internacional, etc. Y escribió un ensayo muy interesante hace 10 días, no mucho más, o sea que tiene mucha vigencia, sobre la peculiaridad cubana y sobre cómo es vivir en el socialismo cubano y a la vez tratar de explicar mediante la literatura eso y sin explicarlo, sino que se entienda a partir de lo que él cuenta en sus historias. Pero ahí da una crítica muy feroz a lo que es el embargo. Digo, porque siempre el posicionamiento es, bueno, la culpa es del sistema interno y de que los cubanos administran mal, se los acusa, y los otros es, no, la culpa es del bloqueo y el embargo norteamericano que históricamente ha imposibilitado el desarrollo de la isla. Ahí Padura es muy crítico y muy duro con lo que es el embargo cubano, bloqueo histórico de Estados Unidos y bloqueo que ha recrudecido fuertemente este año después de lo que es la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero, porque ahí hay un bloqueo energético muy profundo donde no permite que llegue ningún tipo de combustible y petróleo a la isla, salvo un barco que llegó en su momento por parte de Rusia hace unos 20 días aproximadamente. No permiten que llegue ningún tipo de envío. Entonces, habla muy fuertemente de lo que es este embargo y lo que es este bloqueo energético, económico, sanciones, etcétera, etcétera. También habla de las opciones que se manejan en términos de si va a caer o no el régimen, si habrá un cambio de régimen, si será que Estados Unidos se encuentra, y por eso mencionaba este encuentro de la CIA con el Cangrejo, si encuentran su Delcy Rodríguez. Digo, hay dentro de las opciones que maneja Estados Unidos la idea de encontrar a alguien que articule desde adentro, no un cambio de régimen, como no ha ocurrido en Cuba, en Venezuela, perdón, pero sí alguien que pueda favorecer las intenciones de Estados Unidos y los cambios económicos y políticos que ellos pretenden que ocurran en la isla. Pasa que, bueno, en el medio aparece esta imputación sobre Raúl Castro, la posibilidad o no de que se lo lleven y que se lo lleven secuestrado de Cuba y la posibilidad de una intervención militar terrestre. En ese sentido, la respuesta cubana también tuvo que ver con que Díaz-Canel dijo, oficialmente el presidente cubano dijo, si vienen acá va a haber un baño de sangre. ¿Sí? Es decir, por un lado habla no solamente por lo que podría hacer Estados Unidos en la isla, por supuesto, en términos militares, sino también la resistencia. Y dijo, nosotros no somos Venezuela, nosotros vamos a resistir de otra manera diferente. Y a la vez, Axios, una agencia informativa norteamericana muy prestigiosa, pero también con mucha llegada y línea directa a la Casa Blanca, dijo la semana pasada,
en lo que también fue leído como una excusa y como una idea de justificar una eventual intervención militar en la isla, que Cuba había comprado 300 drones y los tenía preparados no solo para la defensa de su territorio, sino para atacar militarmente a la Florida, es decir, a Miami, a los cubanos que están apostados ahí. Más allá de que suena bastante raro que Cuba en este momento, con la complicación que tiene en términos energéticos, económicos, sociales y militares, vaya a disponer de 300 drones para enviarlos a atacar a la Florida, lo cual suena bastante estrambótico, fue leído la posibilidad como una idea de, miren que si encima, entre que imputamos a Raúl Castro y tenemos que ir a sacarlo, y a la vez estos tienen 300 drones para atacarnos, como una vía de justificación de una eventual intervención militar posterior. La cara de Fer no sé si es... sí, era tipo, sí, obvio. Así que bueno, yo voy contando ahí los elementos que se van sumando a una disputa política que va creciendo y que va generando tensión. Y sumo una más, que es Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, una de las dos principales figuras dentro de lo que es el Partido Republicano hoy como posicionamiento, como eventual reemplazo futuro de Donald Trump. El otro es J.D. Vance, el vicepresidente. Ellos dos tienen una disputa interna muy fuerte. Marco Rubio con el apoyo de los latinos y también él, hijo de inmigrantes cubanos, con mucho afecto por Cuba y por la isla, emitió un mensaje en un video, pero después también en sus redes sociales, en español, hablándole directamente, por primera vez, directamente a los cubanos en la isla y diciéndoles que harían maniobras para que lograran desarmar ese modelo económico, político y militar que para es un video Rubio y demás, largo, los sojuzga y los mantiene oprimidos. Les habla de Gaesa, todo. Les habla de Gaesa, les habla de toda esta situación, de que las penurias que ellos sufren, el malestar que ellos sufren, es por culpa de la ineficiencia y las políticas del régimen y no por el bloqueo norteamericano. Entonces... y les dice como que están cerca de cambiar de régimen y que al fin van a ser amigos, países amigos, ¿no? Sí, así le dice. Y ahí... una idea. Hay tres opciones que manejaba Estados Unidos en este desarrollo y un poco son las tres opciones que manejaba también con Venezuela o que manejaron también con Irán y en cada caso le va saliendo cosas fallidas. Una es tener un actor interno, una especie de topo. Sí. Los hermanos Delcy. Sí, los hermanos Rodríguez en Venezuela. ¿Sí? Ok, los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge. Que son vistos incluso adentro de Venezuela hoy en día por muchos analistas que incluso eran cercanos al chavismo y al madurismo como... infiltrados que se deshicieron de Maduro por un lado, se deshicieron de algunos otros actores que fueron relevando en la cúpula y que mantienen el régimen para mantenerse en el poder, ¿sí? Internamente, y conceden todo lo que tiene que ver en términos de recursos y economía a lo que quiere Estados Unidos. Una opción era esa, encontrar el topo. Por eso el cangrejo aparecía ahí con el número puesto, siendo incluso el nieto de Raúl Castro, porque no van a poner a Raúl Castro, por supuesto, que no va a dejar eso, y además tiene 94 años y además no podría ya retomar el poder en términos hasta incluso vitales y de salud. Entonces, por un lado aparecía el topo. El topo no, el cangrejo, perdón, pero actuando como topo. Por otro lado, la idea y la posibilidad de una agitación, lo que trataba de hacer Trump en Irán y no le funcionó, porque el conflicto bélico terminó cohesionando a la población en detrimento de su intención inicial, que es que las propias protestas en Cuba sean las que lleven a la caída del régimen. Y ahí el texto de Padura, que vuelvo a recomendar, es muy interesante porque analiza por qué en 2025 o 26 en este caso, es imposible que se reproduzcan las mismas protestas que sí hubo en 2021 en Cuba, muy fuertemente reprimidas y sancionadas, no solo militarmente, sino sobre todo judicialmente por el régimen cubano. Yo te iba a preguntar eso, la población cubana, ¿tenemos porcentajes de apoyo al régimen de algo? No hay una cosa como una medición de apoyo. No está Sosnávar por ahí. No está Sosnávar por ahí. Lo que sí se sabe es que en 2021 se produjeron unas protestas muy fuertes. El cambio en la política cubana no es tan fuerte. El cambio en la economía cubana, mejor dicho, tiene que ver sí con el cambio en la política norteamericana. Quiero decir con esto, el bloqueo se mantiene, el bloqueo y las sanciones económicas son muy fuertes, históricas y demás, pero cuando llegó Barack Obama a la presidencia y relajó el vínculo, incluso llegó a La Habana y dio un discurso ahí que fue muy cuestionado por Raúl Castro y por un montón de actores de la propia revolución, y por Fidel Castro en ese momento, que emitió un mensaje, todavía estaba vivo, y emitió un mensaje muy crítico de la política imperialista que llevaba Barack Obama adelante al visitar la isla, pero había una relajación y un vínculo que se descongelaba en cierta manera y le permitía un acceso a ciertos beneficios económicos que hasta ese momento la isla no había tenido. Cuando llega por primera vez Donald Trump a la presidencia,
da marcha atrás con eso. Luego con Biden se pensó que iba a mejorar un poco la situación, pero no mejora. Y con Donald Trump, en la versión 2, versión mejorada de su presidencia para él, recrudece aún más el tema de las sanciones y el ataque económico, y no solo económico, sino también político, sobre la isla por parte de Estados Unidos. En el 2021, sin embargo, post pandemia, y cuando hay como el turismo, que es la máxima ingreso de divisas y de recursos a Cuba, quedó obviamente diezmado, al igual que en todo el mundo. 2020 es año de cierres, cuarentenas y de falta de viajes alrededor del mundo. Se produjo una protesta muy fuerte dentro de Cuba, y a partir de esa protesta muy fuerte, también una represión muy fuerte y judicialización muy fuerte. Hay muchos presos que se los apresó incluso hasta por 10 años, etcétera y demás. Ese movimiento desarticulado, que era la oposición a la cual hoy en día Donald Trump quisiera hablarle, decirle, o Marco Rubio, protesten, movilícense, entonces harán caer el régimen desde adentro. Hoy en día está desmovilizado, pero además Cuba perdió en los últimos años más de 1.200.000 habitantes, que una vez que se permitió la salida del país empezaron a migrar hacia otras partes, muchos de Estados Unidos, pero también a diferentes partes de Latinoamérica, y hablamos de 1/10 de su población. ¿Okay? Entonces, muchísimos de los sectores productivos que se fueron de Cuba, productivos, de juventudes que también pueden darle fuerza de trabajo y vitalidad al sistema, se han ido de Cuba. En su análisis, Padura también agrega un detalle interesante ahí, que es que analiza la diferencia entre lo que es la migración cubana y la migración de otros sectores que a veces se van por necesidades económicas, pero que suelen irse de muchos países, no solo en busca de refugio, aquellos que quizás están en las peores condiciones educativas, socioeconómicas y demás. Y dice, la migración cubana es una migración muy formada, muy escolarizada, muy profesional, y se van muchas veces los mejores, dice ahí, en el sentido de formación, no en el sentido de personalidad, si son mejores o peores. Entonces dice, ha perdido Cuba 1/10 de su población, pero 1/10 además de una población súper importante para la posibilidad de un desarrollo actual y eventual de la economía de la isla. Entonces seguramente eso también diluye como la oposición al régimen, ¿no? Porque los que están los más enojados se van. Sí, no solo son los más enojados, a veces son los que pueden también irse, ¿sí? Hace poco, por otra cuestión, y ahí en la Diaria Radio, en medio de un informe, hablábamos con uno de los cubanos, por ejemplo, que está viviendo acá desde hace muy poquito tiempo, acá en Uruguay, muy formado, que hasta fines de 2025 no se fue de Cuba, con lo cual no es que vos podés decir, no, es una persona que se fue porque odiaba el régimen cubano y se fue, y entonces, como se suele tildar a las personas que se van de Cuba y hablan mal de Cuba como gusanos, se hablaba desde Cuba y demás, etc. Y él decía, no, el bloqueo existe, el bloqueo de Estados Unidos es muy fuerte, no quiero una intervención militar sobre mi país, no quiero que Estados Unidos tenga control sobre mi país, ni en términos políticos ni económicos, pero la realidad es que el régimen, en términos de administración económica y política, decía él, ha fracasado. Ambas cosas pueden ser ciertas. Hay un bloqueo criminal y, sí, los y que después están hay una cuestión, pueden ser corruptos. Sí. O malos gestionando. Sí, y además después está lo contrafáctico, porque algunos dicen, bueno, pero si no hubiera habido nunca un bloqueo o un embargo, ¿qué sabés que hubiera sido el desarrollo? También está la contrafáctico de los que decían, por ejemplo, Che Guevara mediante, incluso, estoy hablando hace muchísimos años atrás, que la vía del socialismo en un solo país, y en este caso en una isla, en Cuba, es inviable, y del comunismo es inviable si no es alrededor de un sistema internacional y que se desarrolle en todo el mundo y no solamente en un país aisladamente. Pero más allá de lo contrafáctico, está claro que por un lado existen intenciones. Entonces decíamos, por un lado la posibilidad de la intervención militar, por otro lado la posibilidad de fogonear una protesta interna y una caída al interior, y por otro lado la idea de a la Delcy Rodríguez. No sabemos cuál va a ser finalmente. La de la protesta interna claramente no está ocurriendo, por más que sigan presionando y sometiendo a los panos, por ahora no apareciera, no aparece. La de un eventual Delcy Rodríguez, bueno, con esta intención de imputar a Raúl Castro, un poco pareciera que no están yendo por esa vía, porque hay que negociar después. ¿Con quién negociar? Incluso en el caso del madurismo encontraron a alguien, pero que vaya en contra de Raúl Castro, alguien a la interna en Cuba, y que trate de sostener el régimen pero yendo en contra de Raúl Castro, sería muy raro, con lo cual no parece viable, y empieza a crecer con esta, por ahora, presión, la aparición del Nimitz, el portaaviones en el cual Yamandu Orsi estuvo muy contento, haciendo así como Javier Milei y como yo ahora, que quedé así. Aparece ahí frente al Mar Caribe, aparece esta posibilidad cierta y las amenazas latentes y el mensaje que se va difundiendo. Hasta ahí lo que tenemos ahora de la actualidad cubana en este momento.
vamos a seguir actualizándolo, pero es lo que podemos saber hasta ahora. Última, te leo un comentario y cerramos el tema. Alguien dice, no hay bloqueo, sino cómo entran y salen los cubanos. Es un sitio, hay alguien en la puerta que no los deja salir. No, el bloqueo, no, es buenísimo. No, de hecho, Está bueno que de hecho, desde hace unos años, hasta vamos a suponerlo, hasta Barack Obama, ¿sí? Hasta que llega Barack Obama al poder, no había la posibilidad para los cubanos de tener pasaporte y salir y viajar por el mundo, por ejemplo, ¿sí? Ya desde ese entonces en adelante, con el descongelamiento de los vínculos, las relaciones, y más allá de que después recrudecieron, el gobierno cubano estableció una serie de mecanismos por el cual sus ciudadanos podían viajar por fuera del mundo, tener un pasaporte y demás. Por eso también esta migración, que en principio fue en cuentagotas y hoy en día fue mucho más fuerte después de las últimas protestas y después de los últimos años de recrudecimiento del bloqueo, permitió que los cubanos salieran de la isla ya no con balsas como se hablaba históricamente en otra época, sino que pueden viajar y pueden salir de la isla, por lo menos algunos. Para eso igual necesitaban muchísimo dinero, no es que era fácil salir de la isla ni mucho menos. Cuando hablamos de bloqueo y de embargo, estamos hablando de dos cosas. Por un lado, sanciones económicas y sanciones que Estados Unidos implementa a través de mecanismos internacionales, por lo cual aquellos que comercien con Cuba o que le brinden ayuda a Cuba reciben sanciones económicas. Y los productos cubanos, por supuesto, están sancionados y mayormente arancelados. Y cuando hablamos del recrudecimiento del bloqueo en términos energéticos en los últimos meses, tiene que ver con que no permite que circulen y que lleguen los barcos. O sea, apostaron sobre el mar y sobre el mar frente a Cuba, barcos que dicen, no, por acá no pueden pasar los barcos que llevan petróleo a Cuba. Y de hecho, la otra es la presión diplomático o política, como lo quieran entender. Por ejemplo, México y Brasil, que apoyaban y brindaban comercialmente petróleo a Cuba, y que quisieron hacer un intento de apoyo y de envío después del 3 de enero, de cuando se fuera la cuestión venezolana, fueron obligados a dejar de hacerlo, en el caso de Venezuela y en el caso de Cuba también. Y la respuesta ahí, por más que estamos hablando de Brasil y México, que son países fuertes en muchos sentidos, fue, bueno, vamos a mandar donaciones. No, están mandando donaciones, lo mismo que esta semana. De hecho, Díaz-Canel agradeció a Uruguay porque llegó finalmente la donación de leche en polvo, que en su momento había sido una discusión acá si se estaba vendiendo, ¿no? Y eso era desinformación. Llegó la donación finalmente de leche en polvo esta semana a Cuba, fue agradecido por el presidente Miguel Díaz-Canel y también donaciones mexicanas de algunas otras provisiones de cuestiones. Pero petróleo, combustible, energía, que es lo que está colapsado en este momento en Cuba, por eso tienen hasta 22 horas de apagones por día, imagínate lo que es eso, no está llegando y no se permite. Entonces sí hay un bloqueo fáctico, concreto, en términos, por un lado, sanciones, etcétera, y por otro lado, barcos apostados ahí que no permiten la circulación de barcos. De hecho, el barco ruso que llegó fue porque Putin levantó el teléfono, habló con Trump y dijo, bueno, vamos a mandar este barco, negociemos, qué sé yo, y pudieron acceder. Bueno, espero que eso haya aclarado sus dudas.